Buenos días, el video de hoy se va a tratar acerca de lo que es el concepto de antinomia, algún ejemplo de la antinomia, así como los tipos de antinomia. Y bueno, pues empecemos con lo que es el concepto de antinomia. Para Bobbio, Norberto Bobbio nos especifica que se entiende por antinomia jurídica aquella situación acaecida cuando dos normas jurídicas pertenecientes a un mismo ordenamiento jurídico y con un ámbito de validez ya sea temporal, espacial, personal o material, igual son incompatibles entre sí, sucediendo dicha situación cuando una de ellas obliga y la otra prohíbe, o bien cuando una obliga y la otra permite, o cuando una prohíbe y la otra permite en un mismo ordenamiento. Nos establece también que el concepto de anatomía ofrecida por Bobbio ofrece un referente conceptual preciso, claro y suficiente de lo que se entiende por antinomia en el ámbito jurídico. Este hecho permite no solo el desarrollo posterior al estudio sobre las antinomias, sino que asimismo facilita el entendimiento del lector sobre dicho tema. Y bueno, Bobbio nos establece lo que son las tipologías de las antinomias jurídicas, perdón. Haciendo uso extensivo, esta terminología fue elaborada por Bobbio. Nos elabora de forma detallada, o nos explica de forma detallada, por decir, la tipología de esas antinomías jurídicas, teniendo como un parámetro de mayor a, a menor sus diferencias en lo que es la extensión de la contradicción entre dos normas involucradas en la configuración de la antinomía jurídica. Y bueno, a partir de esto, de este parámetro de Bobbio, tenemos las siguientes, que es total. Se configura este tipo de antinomia cuando las dos normas incompatibles tienen el mismo ámbito de validez. En ningún caso una de las dos normas puede aplicarse sin entrar en conflicto con la otra. Parcial significa que se configura este tipo de antinomia cuando las dos normas incompatibles tienen un ámbito de validez en parte igual y en parte diverso, existiendo antinomia solo en aquellas partes que tengan en común. Y total parcial, esto que nos establece que este tipo de antinomia se configura cuando de las dos normas incompatibles, una tiene un ámbito de validez igual al de la otra, pero más restringido, es decir, su ámbito de validez es en parte igual y en parte diverso con relación a la otra. Y bueno, también vamos a ver las consideraciones teóricas sobre la resolución de antinomias. Nos dice que la conceptualización y caracterización y tipificación de las antinomias anteriormente desarrolladas son procesos que permiten el reconocimiento de antinomias en un ordenamiento jurídico específico. Sin embargo, para que el tratamiento de las antinomias se entienda completo posterior a la determinación o reconocimiento de estas y para efecto de la búsqueda y establecimiento de mecanismos efectivos de garantía y aseguramiento de la cohesión de un ordenamiento, es pertinente pasar a estudiar estas consideraciones teóricas que es sobre la resolución de las antinomias que nos establece Bobbio, ¿no? Pone en este caso en su teoría del ordenamiento jurídico. Y bueno, nos establece que también las consideraciones teóricas que a continuación voy a describir sobre las resoluciones de las antinomias del pensamiento jurista de este jurista italiano que es Bobbio, tiene como propósito ofrecer al lector un referente teórico preciso y claro de los parámetros y reglas que orientan la construcción de estas teórica positiva de las soluciones a la problemática de la existencia de las antinomias jurídicas. Y bueno, lo que nos vamos a hablar sobre los criterios jurisprudenciales y distinción preliminar. En la primera instancia de su disertación teórica frente a la solución de estas antinomias,
Bobbio nos establece o expone que derivado del estudio del desarrollo interpretativo de las normas jurídicas llevado a cabo en el ámbito jurisprudencial, la comunidad jurídica ha logrado establecer un conjunto de parámetros o reglas para la resolución de las antinomias de dichos parámetros o reglas son las siguientes. 1. El criterio cronológico. Es aquel criterio a partir del cual, frente a dos normas incompatibles, prevalece la posterior. Dicho criterio fundamenta su existencia en la regla general del derecho, que reconoce que la voluntad posterior deroga la anterior. Asimismo, en aquella que reconoce que dos actos de una misma persona es válido, entre ellos, el último en el tiempo. También nos habla sobre lo que es el criterio jerárquico. El criterio jerárquico es aquel criterio a partir del cual, frente a dos normas incompatibles, prevalece la superior, fundamentándose en la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico, estudiado y caracterizado en el estudio teórico del derecho. Dicho criterio busca dirimir la incompatibilidad entre normas, haciendo prevalecer el poder normativo de una norma jerárquicamente superior frente a una la que sea jerárquicamente inferior a ésta. Un ejemplo, en a lo mejor alguna regla o en su momento podría ser que la norma en el un ejemplo podría ser que a lo mejor aquí en el Estado de Hidalgo, en la Constitución del Estado de Hidalgo, prohíbe el derecho a petición, pero en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí establece que tenemos derechos a petición. Entonces, ¿aquí a cuál nos vamos a ir? Pues al criterio jerárquico, el que tiene mayor jerarquía, y en este caso sería la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, también por último nos vamos a ir a lo que es el criterio de especialidad. Es aquel criterio con base en el cual entre dos normas incompatibles, la una general y la otra especial, prevalece la segunda. Se comprende que la ley especial debe prevalecer sobre lo general, porque la norma especial representa un momento que no se puede eliminar en el desarrollo de un ordenamiento jurídico. También Bobbio nos establece en este artículo que es la insuficiencia y el conflicto de los criterios jurisprudenciales. Esto que nos dice que a partir del reconocimiento de dicha limitación de implementación, un nuevo tipo de clasificación puede ser referido a las antinomias. Así, las antinomias que acaecen en un ordenamiento jurídico pueden ser solubles o insolubles, es decir, pueden ser solucionables a partir de la implementación de los parámetros de resolución de las mismas, de reconocimiento común y desarrollo jurisprudencial, o pueden ser insolucionables, ya sea por la por la inaplicación de criterios o por la posibilidad de aplicación de dos o más criterios contrarios entre sí. Y bueno, pues frente a esta insuficiencia de criterios, para dar solución a la antinomía, Bobbio plantea la posibilidad de uso de un cuarto criterio, conocido como criterio de forma, que resuelve la antinomia enfrentando las formas de las normas en conflicto. En este caso hablamos de imperativas, prohibitivas y permisivas, dando prevalencia a una de ellas, en atención a la prevalencia de su forma y la idoneidad de su aplicación frente al caso concreto. Aquí nos habla de la forma, que nos vamos a ir a las normas, en este caso que son las imperativas, prohibitivas y permisivas, y quedando ahí le vamos a dar, en este caso, prevalencia a una de ellas, ¿no? Dependiendo el caso o la resolución que se va a emitir.
Entonces, dice, al no poseer efectos vinculantes concretos, el criterio de forma no resulta idóneo para la solución de antinomios para cuya solución no resulta suficiente la aplicación de alguno de los criterios vinculantes. Frente a dicho escenario de insuficiencia de criterios, Bobbio es preciso en aclarar que deriva dicha insuficiencia a la solución de antinomios insolubles es confiada al poder discrecional del intérprete, en este caso el juzgador o jurista. Esto lleva a una determinación que la solución al conflicto normativo deberá velarse de todas las técnicas hermenéuticas adoptadas por la tradición jurídica sin haber excluyendo su aplicación. En concreto, Bobbio nos establece que reconoce que en dicho escenario tres posibilidades de la solución de la antinomia son eliminar una de las normas, comporta la ejecución de una interpretación abrogante impropia, pues aunque se excluya una norma para la resolución de un caso específico, no se descarta la norma propiamente del ordenamiento jurídico. La segunda es eliminar las dos, posibilidad ejecutable de manera exclusiva en el escenario en que dos normas sean contradictorias, comporta la ejecución de una doble abrogación impropia. Y por último, vamos a hacer que conservar las dos. Implica la ejecución de una interpretación de carácter correctivo, entendida esta como aquella forma de interpretación que pretende conciliar dos normas aparentemente incompatibles para conservarlas, ambas en el sistema, o sea, para evitar la abrogación. Con ello lo que se busca no es propiamente eliminar una norma, sino eliminar una incompatibilidad aparente derivada de una interpretación errónea, unilateral o incompleta de las normas. Y por último nos habla sobre la coherencia del ordenamiento como deber. Esto que nos establece que también Bobbio se cuestiona sobre el poder vinculante del deber de coherencia del ordenamiento jurídico en la actividad de legisladores y jueces en distintos escenarios antinómicos. En el primer escenario en el que Bobbio cuestiona la existencia de un deber real y jurídico de coherencia del ordenamiento es el de existencia de normas contrarias de diferente nivel jerárquico. En dicho escenario, el jurista advierte que frente a la actividad legislativa, el deber de coherencia se materializa en la regla que ordena a las personas u órganos que producen normas inferiores producir normas que no sean contrarias a las normas superiores, a las que ya están prácticamente establecidas. Y por su parte, lo que compete al frente de la actividad judicial, advierte que debe ser materializada en la regla que orienta al juez a que en caso de un conflicto entre dos normas de diferente jerarquía, debe aplicarse la norma superior. El segundo escenario, por su parte, es el de existencia de normas contrarias de igual y nivel sucesivas de tiempo. En dicho escenario, el deber no es expresable por regla alguna de la actividad legislativa, dando libertad a la contradicción en la actividad creadora del legislador, hecho que se le traslada la salvaguarda de la coherencia del ordenamiento jurídico al juez, quien en su actividad judicial frente a un conflicto de normas de dicha naturaleza debe aplicar la norma superior. Y por último nos vamos al tercer escenario, nos vamos al tercero, no es el último, y es el de normas del mismo nivel y contemporáneas. En este escenario, el deber de coherencia no es expresable en ninguna regla vinculante ni para el legislador en su actividad legislativa, ni para el juez en su actividad judicial, pues éste será guiado únicamente por una necesidad de hecho frente al cual decidirá aplicar una norma e inaplicar la otra de conformidad a como lo crea procedente en cada caso específico. El deber es entonces, a consideración de Bobbio, estrictamente moral. Y por último nos vamos al cuarto escenario, que aclara
que se podría concluir entonces que una ley contradictoria es válida y al serlo las dos normas contradictorias en ella también lo son. Y bueno, pues aquí les voy a dar un ejemplo de que existe una antinomia en la Constitución en lo que se refiere a la libre expresión, ¿no? Nos dice que nosotros podemos ser libres de expresar lo que a nosotros nos plazca en cierto momento, pero también hay una contradicción en el sentido que si yo me expreso de otra persona o del Estado, estoy incurriendo en algún delito, ¿no? Por expresarme de eso. Entonces aquí está esa contradicción. O sea que si bien es cierto que tenemos derecho a la libre expresión, pues bueno, también nos prohíbe en ese sentido de que no podamos hablar a lo mejor de esa otra persona, de alguna persona, alguna autoridad, etcétera. Y bueno, pues en cierto momento hasta aquí es mi video, en el sentido de que la antinomia existe cuando dos normas jurídicas se contradicen, ¿no? Como bien lo dice Bobbio, que una es permisiva, la otra prohibitiva, y la otra y la otra obliga, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el video acerca de lo que es la antinomia, de acuerdo a lo que nos establece el jurista Bobbio. También nos habla cuando una antinomia es total, cuando es total parcial y cuando es parcial. Espero y haya hecho un buen trabajo, Lick, ¿vale? Esto es lo que es referente a la antinomia.